Muy bien, hermanos, vamos a orar por la paz. Realmente el sentido de la paz es algo que muchas personas utilizan, ¿no? Y manipulan. Especialmente uno ve cómo muchas personas manipulan la paz en la política, en la economía, en la misma sociedad, en las mismas religiones. Se utiliza a veces de manera eh, más bien como ideológica el sentido de la paz. La paz tiene que ver esencialmente con la misericordia, con la caridad, con el sentir a los demás, ¿no? Como nuestros hermanos y como nuestras hermanas. Todos somos hijos de una sola madre, de un solo padre, que es la humanidad. No importa la religión, la raza, la nacionalidad, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo muchos políticos utilizan el sentido de las migraciones, ¿no? El drama de los migrantes, ¿no? Sin reconocer, sin pensar en las causas que causan, en las causas que generan todas esas oleadas humanas que van desesperadamente buscando sueños americanos o mundos mejores, ¿no? Basados más que todo en el materialismo, ¿no? Pero huyendo también de realidades macabras en países que deberían de ser países maravillosamente desarrollados, ¿no? Porque son países donde hay una gran riqueza humana y una gran riqueza de la madre naturaleza. Yo digo que esa definición de países del tercer mundo y países del primer mundo, o países desarrollados y países en desarrollo, subdesarrollados, debe revisarse. Los países llamados pobres en realidad no son pobres porque son los que tienen la mayor diversidad natural, ¿no? Por ejemplo, vemos en Latinoamérica, son países riquísimos, ¿no? En lo que llaman recursos naturales, pero nosotros no lo llamamos recursos naturales, lo llamamos la madre tierra, la Pachamama. Entonces, estos países con tanta riqueza natural y humana no son países pobres. Por el contrario, son los países ricos, los auténticamente países ricos. Y los países que tienen la industrialización, ¿no? Especialmente lo que llaman ahora el norte global, ¿no? Que también es otra creación ahí bastante ideológica, en realidad son países enriquecidos. Y se han enriquecido por los siglos, ¿no? De los países ricos, ¿no? Que son nuestros países, Latinoamérica, el sudeste asiático, África, Oceanía, todos esos países donde están los recursos, ¿no? Realmente. Y es para ellos muy importante que esos países ricos, ¿no? Vivan en permanente guerra, en permanente conflicto, porque cuando están en conflicto, entonces las cosas se hacen más fáciles llevárselas, ¿no? Sacar, ¿no? Los territorios ancestrales, llevarse las riquezas, ¿no? Del pueblo, y ver después cómo este pueblo sale corriendo en busca de esos llamados países industrializados, ¿no? Entonces tenemos que entrar en conciencia. No podemos seguir peleándonos unos a otros. Tenemos que trabajar por la paz, que es una paz ante todo llena de justicia, de ética, pero mucho más allá de eso, de mucha compasión, ¿no? Compasión. Vemos estos días toda esa historia, ¿no? En Colombia, ¿no? Con las madres de Soacha, que no solamente eran las madres de Soacha, sino otras muchas madres en todo el territorio nacional, ¿no? Que sufrieron de la desaparición forzada de sus hijos para después presentarlos como guerrilleros muertos en combate, ¿no? Lo llaman falsamente los falsos positivos, ¿no? Decimos porque eso es una creación también conceptual. Pero es realmente, primero que todo, un crimen de lesa humanidad. Es un gran pecado en toda religión, en todo el lugar en donde usted cuente esta historia, en todo concepto religioso, filosófico, es un gran pecado. Es una cosa
muy terrible, ¿no? Que no se soluciona. Usted no puede ni siquiera con el pedir perdón, usted puede devolver la vida de personas inocentes, ¿no? Que fueron arrastrados de su comunidad, de su casa, ¿no? Para ser utilizados, ¿no? De una manera completamente cruel, ¿no? Completamente inhumana, ¿no? Tenemos que agradecer a Dios que, por ejemplo, haya un sentido de justicia, un tribunal que está revisando todos esos casos, y es bastante loable que muchas de esas personas, los perpetradores, ¿no? Estén confesando, estén declarando toda la verdad. Yo pienso que es una cosa importantísima, no solo para Colombia, sino para la humanidad entera, porque lo más importante es que ese tipo de actos no pueden volverse a repetir. Entonces es mucho más terrible aquellos que se atreven a negar, no crímenes contra lesa humanidad, crímenes atroces, que es lo que se llama, lo que llamaríamos crímenes atroces. No, ese tipo de negacionismo se presenta siempre, ¿no? Presente en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, no hubo muchas personas que negaron, por ejemplo, el Holocausto, así como hay muchos que están negando en este momento los crímenes que se están cometiendo en el Medio Oriente, ¿no? Y así en muchas otras partes del mundo. También en Uganda también hubo personas que llegaron a negar, ¿no? el hecho de que unos estaban asesinando de manera desalmada a pueblos, a gente inocente, niños, mujeres, hombres buenos, ancianos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas no se puede permitir. Yo pienso que tiene que haber una unión solidaria. Tenemos que dejar ese tipo de polarización. La política no es lo que salva a la humanidad. La política no es lo que va a salvar un país. La política es un instrumento. Es un instrumento solamente, ¿no? Esta definición de que unos de izquierda, que otros de derecha, esos son sofismas. ¿Qué es derecha? ¿Qué es izquierda? Eso realmente no existe en la humanidad. Existe el ser humano tal como es, ¿no? Si hay un gobierno con un proyecto político que sea importante para la comunidad, pues se apoya, ¿no? Se apoya y se beneficia. Además se critica también. Se debe criticar. Pero no vale lo que una persona ondee una bandera diciendo que es de este partido, de aquel partido, de aquel partido o de aquella ideología. No, digamos, se dicen cosas a veces sin ni siquiera pensarlo, solamente para atacar a otro por una ideología, muchas veces haciendo algo bien, entonces le tratamos de sacar la caída y llegar al colmo de ofender, por ejemplo, el dolor de las víctimas de un conflicto que es muy profundo y muy complejo, ¿no? ¿Cómo nos podemos atrever, ¿no? A humillar a unas madres con su dolor? Yo pienso que eso es la cosa más triste que yo haya visto jamás, ¿no? En Colombia, ¿no? En Colombia hay casos muy tristes, lo mismo que en Latinoamérica, hay casos bastante terribles, pero me parece más terrible que alguien se atreva a humillar a una madre y a unas madres, ¿no? Por eso oramos, bendecimos, para que Dios Santo purifique las almas de todas aquellas personas que no pueden entender todavía, que no han llegado a la conciencia, ¿no? No se trata de política, se trata de humanidad. Se trata de que si todos somos colombianos, somos un pueblo. Si todos somos latinoamericanos, somos un pueblo. Somos todos hermanos. Todos los que caminan, ¿no?, en busca de una mejor vida, que llaman migrantes, no son invasores, no son personas malas, son personas que están buscando una mejor vida. Entonces todos tenemos que trabajar para que eso se dé y que se solucionen los problemas de una manera solidaria. Yo pienso que la solidaridad es mucho más importante que la misma política, porque a partir de unas cadenas de solidaridad, entonces la política se va permeando de la bondad, ¿no? Entonces no importa quién o aquel político, aquel candidato, importa es el sentido de la paz.
Entonces yo oro especialmente por aquellos que dicen tantas cosas, tantas barbaridades, para que se despierte su mente. Y también oro por aquellas personas que han sufrido tanto, por las víctimas y por los que han fallecido de manera terrible, ¿no? Cada uno de nosotros pudo haber sido, por ejemplo, una víctima de los mal llamados falsos positivos. Entonces oramos para que esta realidad no vuelva a suceder en Colombia y para que pidamos perdón cuando tenemos que pedir perdón, y si no queremos decir algo, mejor no lo digamos, nos quedamos callados, pero no ofendamos el dolor de las almas. Un saludo para las madres de Soacha y todas las madres de Colombia que han sufrido sus hijos. No es solamente ese caso, son miles de casos, personas con hijos desaparecidos.